Dios bendiga a todos en este nuevo día que nos regala el Señor. Vamos a estar atentos a la palabra de Dios y vamos a leer en el libro de San Judas, allá al final de sus Biblias, en el capítulo 1, solamente tiene un capítulo, San Judas, y el versículo 3-4 dice lo siguiente: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por lo que ha sido una vez dado a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Son días difíciles los que estamos viviendo y esta es una palabra dada a la iglesia, una palabra donde el Espíritu de Dios está alertando a la iglesia de cuidarse, de guardarse de aquellos falsos maestros, de aquellos falsos profetas, de aquellas doctrinas de hombre que se van introduciendo dentro de la iglesia con sutileza. El pecado, desafortunadamente tenemos que reconocerlo, ha contaminado a la iglesia, se ha entrado a la iglesia. Cuando yo empecé en el Señor, en los años 80, en la década del 80, había mucho temor y mucho cuidado y la predicación está dirigida a no volver al mundo, a no contagiarse con el mundo, y se hablaba mucho de que el Señor nos había rescatado al mundo y no podíamos volver atrás. Pero desafortunadamente hoy el mensaje tiene que ser otro. Satanás ha evolucionado. Satanás se ha modernizado y ha cambiado su estrategia. Ahora Satanás ha traído el mundo a la iglesia. Ya desde las bancas de la iglesia mucha gente se está perdiendo. Desde los púlpitos se está predicando una palabra ya no de vida, sino de muerte. Una palabra maquillada, una palabra direccionada, fundamentada, no solamente en la revelación, ya no se usa tanto, sino en un bosquejo psicológico o en un bosquejo sociológico, donde el centro de la predicación se ha vuelto el hombre, el bienestar del hombre, el deseo del hombre, y alimentando toda esa naturaleza vanidosa, carnal del hombre. Y desde ese punto de vista se está predicando. Hoy la verdad es que se predica las emociones, hoy la verdad es que se prepara un mensaje donde la persona se emociona, la persona se entusiasma, y eso es lo que vemos en la gran mayoría de las iglesias, la gente saliendo entusiasmada, con una expectativa, pero todo movido desde sus emociones. Y por eso es que las enseñanzas no perduran mucho, por eso es que los cristianos se mueven de un lugar a otro buscando donde hay más unción, donde hay más revelación, donde hay más presencia de Dios, donde hay más poder, donde los milagros que les profetizan se cristalizan. Mucho cuidado. Y está hablando de que encubiertamente ha entrado hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Ya no se predica de santidad, ya no se predica de arrepentimiento, ya no se hablan de las consecuencias del pecado. Así que son tiempos muy difíciles, es el preámbulo a la manifestación del espíritu del anticristo, el hombre de engaño, el hombre traidor y el hombre que viene a desviar la iglesia y a mentir y a manipular la verdad del Evangelio. Así que el ambiente se está creando y la iglesia está cayendo. Gracias a Dios porque aún hay un remanente que no se ha entregado. Ahí hay un remanente que persevera. Hay un remanente que confía en Dios y que vive para Dios. Espero que usted sea de esos. Y si usted está en una iglesia donde no se predica la sana doctrina, donde se habla de dogmas humanos, donde el centro de la predicación no es Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, como el camino, la verdad y la vida que conduce al Padre, sino que el centro de la predicación es el hombre, el bienestar del hombre, el logro, el éxito, donde se predica continuamente los 7 pasos para el éxito, los 7 pasos para la conquista, tomando su posición, moviéndose de su posición de derrota a la posición de victoria. Y este tipo de prédica, de enseñanza, donde se manifiesta esto y donde se motiva y se insta al hombre a hacer las cosas que él puede hacer porque Dios lo ha capacitado
y donde ya no se vive dependiendo de Dios, donde no se insta a la iglesia a orar, a consultar a Dios, a esperar en Dios, mi consejo es salga de esa iglesia, porque si usted lee, y el reto para hoy le traigo de parte del Señor es que usted lea toda esta carta de San Judas, es un solo capítulo, son 25 versículos y usted va a ser edificado. Y es el carácter de la iglesia, de los líderes, de los pastores de estos tiempos, y usted va a tener mucha respuesta. Si usted lo lee con ese deseo de tener la revelación, orando a Dios, clamando a Dios, para que sea Dios hablándole, entonces usted va a entender muchas cosas. Lo bendigo, le deseo lo mejor del Señor en este día. No sea usted los que retrocedan, no sea usted los que vuelven atrás. Permanezca en el Señor, persevere hasta el final y prepárese porque Dios tiene grandes cosas para usted. Mañana es día de ir a la casa de Dios. No busque una excusa para no ir. Vaya a la casa del Señor, congréguese, busque a Dios, llénese de Dios y por favor, cuando usted está en este andar, Dios le va a llamar a servir. Póngasele al servicio a su pastor. Dígale, Señor o pastor, yo quiero servir en la obra. ¿Qué tengo que hacer? Y haga lo que él le diga. Si tiene que prepararse, si tiene que estudiar, haga todo el proceso que en la iglesia el pastor haya establecido. Y prepárese para poder servirle al Señor con humildad, con sencillez y con propósitos. Un gran día y que la gloria de Dios los llene. Si este mensaje ha sido de bendición, compártelo. Si no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbase y permita que muchos sean edificados a través del estudio de esta palabra. Bendiciones para todos y un maravilloso día.